Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de esta nuestra casa, de esta nuestra odisea, porque nosotros también llevamos un tiempo viajando y esto es un viaje continuo, un viaje por el mundo de la divulgación, por el mundo del podcast, por el mundo del YouTube. O sea, estamos en todas partes y nos pasamos la vida viajando, porque esto es la vida en sí, una odisea, ¿verdad, Ángel? Sí, además viajamos de verdad, físicamente también. O sea, como calamares que somos, pues viajamos por el Mediterráneo. No hace mucho, hemos vuelto del África proconsular, de Túnez, espectacular el viaje, ¿no? Espero que se repita. Bueno, ya estamos planificando esa mente inquieta que tiene Sergio, ya está planificando esos viajes. Yo siempre te sigo, es lo que tiene que hacer el Aquilifer, ¿no? Y bueno, el Mediterráneo nos ha traído estas culturas. Yo en mi programa, ¿no? El Lindo Men Roma, siempre digo que el Mediterráneo es el mar de las culturas, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando de la romana. Vamos a ir a hablar muy atrás en el tiempo, ¿no? En un tiempo mítico, ¿no? Yo voy a leer un poquito del guión que me has pasado, Sergio, solamente un párrafo. Y dice, vamos a hablar un poquitín de la saga, de esto que voy a decir yo, pero un poquitín para la gente entre en boca. Dice, muchos piensan que la Ilíada narra toda la guerra de Troya. Otros creen que la Odisea es simplemente la continuación del relato. Damos por hecho que el caballo de Troya aparece en la Ilíada, que Aquiles muere en los últimos capítulos, o que la caída de la ciudad pone punto final al poema de Homero. Pero la realidad es mucho más sorprendente. Cómo nos tiene el imaginario colectivo la idea de cómo suceden las cosas. Sin embargo, no están escritas así. No. Y ahora que está esto en boga, ¿no? Porque con la nueva película de Christopher Nolan, ¿no? Esta de la Odisea, va a darle otra visión, ¿no? Porque al final no vamos a analizar tampoco la película, no es nuestra intención, queremos que la gente lo vea. Es una película que la podemos analizar desde una perspectiva histórica o no, pero siempre lo decimos, es cine. Esto podéis encontrar miles y miles de vídeos, porque ya pululan por redes decenas de centenares de vídeos de gente que analiza el rigor histórico, pero es que claro, ¿qué rigor histórico le vamos a pedir a una película que habla del siglo XIII antes de Cristo? Si es que no hay ni documento y entre medio pues está toda esa época de oscuridad en la cual pues evidentemente no hay fuentes ni hay información, ya lo hablamos mil veces, ¿no? Entonces, ¿qué rigor se puede obtener de un periodo en el que no hay prácticamente nada de información? Entonces, si a eso le añades que es un espectáculo y que encima es Christopher Nolan, que le gusta mucho la ciencia ficción, los efectos y todo eso, pues eso va a ser un poquito más complicado de encontrar un dilema. No vamos a analizar, sino lo que queremos es traeros la historia detrás de la Odisea, ¿no? El porqué, el entender esto que ha narrado Ángel, ¿no? Daros un poco de contexto y no pensar que la Ilíada o la Odisea nos narran todo el conflicto de la guerra de Troya, nos narran todo el viaje de regreso con todos los detalles, sino que lo que vamos a hacer es intentar arrojar un poquito de contexto para situaros cuando vayáis a ver a la Odisea, que sepáis más o menos quiénes son esos personajes, de dónde vienen y qué es lo que ocurre, cuál es el trasfondo de esa Odisea. Yo la única cosa que quiero que sea verdad es que cuando el pobrecito de Argos vio a su Odiseo, Ulises para los romanos, el hombre, ese perrito murió bueno, pues plácidamente viendo a su amo, ¿no? Eso espero que sea verdad. Mucho me temo que tampoco, ¿no? No creo que Nolan tuviera como Homero a Calíope, a la musa de la poesía épica, detrás de él, ¿no? Él, como dices, hace un espectáculo. Yo, hace poco hicimos un programa que saldrá más adelante, ¿no? En Calamares, un poquitín, sobre cómo vemos la historia, ¿no? Y cómo va esto, ¿no? Si consigue Nolan y conseguimos nosotros después de este programa que alguien se interese y empieza a mirar exactamente los textos como son, eso ya es un éxito. Nosotros pretendemos esto, Nolan no. Nolan pretende, pues vender mucho. Y bueno, le espero éxito, ¿no? Supongo que no he tenido ocasión de verla, pero iré a verla, como dices tú, intentando ver un espectáculo y entretenerme. Correcto. Así que, después de lo que hemos dicho, pues la Ilíada queda claro
Yo os queremos dejar claro antes porque sabemos que muchos nos habéis sumergido en una lectura que es bastante compleja, ¿no? Porque es complicada la Ilíada de leer, ¿no? Está escrita de una manera un poco compleja y lo que vamos a deciros es que la Ilíada no cuenta ni el principio de la guerra, ni el final. Si el caballo tampoco aparece en sus versos, la ciudad tampoco cae, no vemos ni apreciamos ni siquiera cuando Aquiles muere. Jolín. La Odisea, por su parte, comienza cuando todo aquello ya ha terminado, o sea que tampoco hay explicación. Cuando las murallas de la sagrada Ilion, de la gran Troya, ya no son más que un montón de ruinas humeantes. Y cuando todos esos grandes héroes que han luchado durante una década, ¿vale?, ya están muertos. Y cuando los supervivientes emprenden ese viaje de regreso. Sino que esa es la clave, ¿no? La historia de Odisea no empieza cuando él embarca de nuevo rumbo a Ítaca, sino que empieza mucho antes, ¿no? Antes de que zarpe la flota griega, incluso antes de que la propia Helena abandone Esparta, y antes de que Paris la llegue a conocer, y antes de que Aquiles coge su espada, y antes de que Héctor defienda las murallas de Troya. Y si queremos comprender de verdad por qué un hombre tarda 10 años en volver a casa, pues primero tenemos que entender por qué pasó otros 10 luchando en una guerra que jamás buscó, ¿no? Y esa guerra tampoco surgió de la nada, ¿verdad, Ángel? Sí, bueno, al final Homero lo explica todo de una manera épica, ¿no? Pero ¿por qué no vamos un poquitín a la realidad de esos ciudades, ciudades, ¿cómo lo diríamos? Palacios fortificados, ¿no? Sí, palacios fortificados, pues que regulaban un territorio, ¿no? Y esos señores de la guerra, llamámosle rey ahora, que antes a saber, tenían otros nombres, pero a mí me saben muy mal todos estos nombres, ¿no? Estamos hablando de micénicos, ¿no? De aqueos y tal. Pues las ambiciones de estos hombres. La guerra son las ambiciones de estos hombres. Quizás, vamos, yo soy romántico, Sergio. Quizás también el amor entre Paris y Helena pudo suceder, ¿no? Pero me parece demasiado movimiento para un enamoramiento tan enamorado, ¿no? Así que la guerra empezaría, pues, por ambición de los reyes y por nuevos territorios. Esto es así. Correcto. Sí, y rivalidades entre regiones, zona comercial. Hay que entender que Troya estaba fundada en una región que controlaba el Helesponto, ¿no? Un paso hacia el Mar Negro, o sea, una ruta comercial bastante importante y en la cual pues los micénicos aspiraban, porque los micénicos ya controlaban prácticamente todas las rutas comerciales del Egeo. La cantidad de trigo que se hace en lo que ahora es la actual Croacia, que está al norte del Ponto, es espectacular. O sea, para lo que serían los micénicos, que no tenían grandes extensiones de tierra para cultivar el trigo, era básica, era primordial, ¿no? Y la ciudad que evidentemente controlaba el Helesponto era evidentemente un lugar estratégico, ¿no? Que controlara eso, controlaba mucha economía y a veces controlaba hasta la supervivencia de otras ciudades, ¿no? Así que era una pedita al dulce. Bueno, un rey Agamenón, ¿no?, que decía, vamos, somos ciudades baluartes o palacios baluartes independientes, pero al final nos compete a todos, ¿no? Esa acción de atacar a Troya porque nos está poniendo un límite, ¿no?, en nuestra expansión y es, por tanto, un punto esencial de la guerra. O sea, la parte comercial, la parte de las rutas de expansión comercial, pues es un punto de conflicto, ¿no? Y aquí, pues, Troya tenía esa ventaja estratégica, geoestratégica, pero que los micénicos, en este caso, pues tuvieron que unirse pues para derrotar a una ciudad poderosa que tenía también al Imperio Hitita detrás. O sea, sí, que era una ciudad vasalla del Imperio Hitita. Era un Wilusa, le llamaban los hititas, ¿no? Sí, además, luego tenemos que irnos también a esta época clásica arcaica, que todo lo que sucedía en el pasado era en ese tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres. ¿Y cómo iban a explicar su pasado? Pues con la intervención de los dioses. No, es que no había otra manera de explicarlo, ¿no? Porque ¿quién inspiraba a Homedo, no? Pues los dioses, ¿no? Además era la manera que tenían de ellos explicarse la vida, ¿no? A través de la mitología. Por eso, aunque a nosotros nos resulta extraño, para ellos era lo normal, mezclar estos dioses, ¿no? Que Calíope está allí, ¿no? Que los dioses, bueno, que Atenea, que Ares, todos estos dioses, que Venus, que Juno, pues están un poquitín en las ambiciones de esos hombres, a qué héroes apoya cada uno de los dioses, ¿no? Entonces Homero solamente refleja cómo veía el mundo él, pero todas las obras de este llamado ciclo troyano lo hacen igual.
Correcto. Entonces lo que hace Nolan es no adaptar el principio de esa epopeya, sino uno de los últimos capítulos. Pero la Odisea no es el comienzo de una historia, sino más bien podríamos decir que es el final. Pero es que es el final no solo de una guerra ni de un viaje, sino que es un final prácticamente de un mundo, ¿no? Hay que entender esto, ¿no? Está prácticamente al final de esa edad del bronce. Sí, sí. O sea, este viaje de regreso de Odiseo a su patria Ítaca es como ¿A dónde vuelve Odiseo? ¿A dónde vuelve Odiseo, tío? Claro. Es verdad, este punto me ha interesado mucho. O sea, él ha vuelto con esos pueblos cénicos y compañía, pero cuando vuelve después de 20 años a su casa, ¿dónde vuelve? Es curioso. De hecho, creo que casi ni le reconocen, pero ¿quién no reconoce a quién? Ellos no reconocen a Odiseo no reconoce ya a su patria. No, y al final coincide en el contexto histórico, si lo intentáramos encajar, coincidiría con ese final de la Edad del Bronce, donde es una época ya de cambio. Entonces, cuando esto se narra, porque esto se narra 400 años después, es cuando empiezan a ver los registros de esta Odisea. La Odisea está narrando, la Odisea y la Ilíada están narrando hechos de 400 años atrás, en los cuales pues no hay fuentes escritas, o parece ser que no las ha habido, que todo es una tradición oral, ¿vale? Entonces, lo que está narrando es una época de cambio, y lo que está haciendo Odiseo, o quien haya sido, Homero, o quien haya sido Homero, porque esto también hay una serie de dudas, no se sabe si es Homero, si son varios Homeros, o si es un relato que se ha ido cogiendo, ¿vale? Y se ha ido juntando, porque la Odisea y la Ilíada son una parte solo de ese ciclo troyano, ¿no? Hay muchas obras, muchos pasajes, ¿no? Entonces, cuando se recoge esto, lo que están haciendo es quizá intentar vincularse a un pasado heroico, un pasado divino, en el cual pues las cosas quizá funcionaban de otra manera, pero lo que están haciendo esos griegos de la época arcaica es intentar hablar de un cambio. Es decir, después de esto vinimos nosotros, pero nosotros somos los herederos de aquello. Claro, entonces, sí, esto es una tradición que aunque no haya sido escrita, seguramente se ha estado contando durante todos esos 400 años, con sus más y sus menos, sus añadidos. Pero, evidentemente, la Odisea es la parte final que ya nos invita a que hay algo que está cambiando, que se está transformando. Todo el Mediterráneo Oriental se está cambiando y se está modificando. Y esto es lo que nos transmite esta Odisea. Hay que ir más allá del mensaje, no solo ver ese regreso de Odiseo a su patria, sino lo que conlleva. Sí, además es común en todas las patrias, Sergio. O sea, mirar en un pasado común que nos va a definir. Vamos muy atrás en el tiempo, pero allí sucedieron hechos que ahora nos definen, ¿no? Y es lo que busca exactamente la Odisea para la definición, pues, del mundo, en este caso de la Hélade, ¿no? Y de las ciudades jónicas, ¿no? Ellos vienen ya de muy atrás. Cuando sucedió todo este desastre, bueno, lo que se le llama los pueblos del mar, ¿no? Todo ese silencio que hubo después de ese siglo XII, XI, X, XIX, nosotros, de alguna manera, ya estábamos allí. Hemos cambiado un poquitín, porque todo cambia, pero ya venimos de allí, y además venimos de allí en comunión con los dioses. Y a partir de entonces, ya no somos baluartes, ya empiezan a aparecer muy lentamente las ciudades como las conocemos, ¿no? Así que hay un cambio, pero nos vincula a la tierra, de alguna manera, nos vincula esta historia a todos, ¿no? Y nos define. Esto es la Odisea, la Ilíada y, si quieres, la Eneida. O sea, es eso, es llevarnos a un pasado que nos vincula con los dioses que, de alguna manera, pues nos permite decir que esta tierra es mía, porque yo ya estaba aquí antes. Correcto. ¿Y qué es exactamente la Odisea entonces? Pues nosotros, como regla general, los que la hemos leído, los que la hemos visto todas esas películas previas, las series, todo este cine que se ha creado en torno a esta obra literaria, pues solemos pensar que es una gran aventura mitológica, con monstruos, dioses, tempestades, viajes fantásticos, la historia del cíclope Polifemo, ¿no? De esas sirenas que atraen a los navegantes, de Circe, de Calipso, de Escila y Caribdis, ¿no? En definitiva lo vemos como un viaje de un héroe que intenta regresar a casa, pero es verdad, eso existe, ¿no? Es una parte de la verdad. Pero la Odisea no cuenta el ascenso de ese héroe. Tampoco nos narra sus hazañas militares, porque eso ya se tendría que remontar, nos tenemos que remontar a la Ilíada, y tampoco es que Odiseo fuera un gran líder militar que hiciera tantas gestas como las hizo, por ejemplo, Agamenón, o Diomedes, o Ajax, o el propio Aquiles, ¿no? Cuando Homero empieza a relatar las aventuras de Odiseo, pues podemos ver que este protagonista, este hombre vulgar,
que es un rey de Ítaca, pero es un hombre normal, ¿vale? Ya está marcado por la guerra, o sea que ya lleva 20 años lejos de Ítaca, los 10 de la guerra más los 10 que lleva pululando. O sea que imaginaros, ¿no? 10 años regresando, intentando regresar a casa de un viaje que a lo mejor se hace en unos meses, ¿no? O en unas semanas, ¿no? Y cuando intenta regresar a casa, lo que dice Ángel, ¿no? Quizá ese hogar ya no exista, o no exista como él lo recordaba, ¿no? O sea que pensad un momento en lo que significa eso, ¿eh? 20 años fuera de casa. Hay personas que han nacido, han crecido, han alcanzado la edad adulta o han muerto en menos tiempo en el que Odiseo lleva separado de su esposa y de su hijo, ¿no? O sea que esto da que pensar, ¿no? Porque cuando abandonó Ítaca, Telémaco, que es su hijo, pues apenas era un niño, ¿no? Y cuando consiga regresar, si es que lo consigue, pero esto ya lo sabéis todos que sí que regresa, no vamos a hacer un spoiler, ¿no? Pues se encontrará con un muchacho prácticamente ya en edad adulta, al que prácticamente no conoce. Eso es muy duro, ¿eh? Para un padre, es durísimo. Es que no lo conocería el hijo. Telémaco, ¿cómo va a conocer a su padre? Son 20 años. ¿Qué edad tenía cuando? Porque Homero nos dice que él es jovencito, cuando va a buscar al padre, le dice al consejo de Ícata, le dice, oye, que voy a buscar a mi padre. El otro dice, anda, va. Incluso creo que la niñera le dice, ande vas. Si eres chiquitín todavía. ¿Qué edad tendría que tener ese muchacho cuando fue su padre? Es imposible que lo conozca. O sea, va a buscar a su padre, supongo, por la piedad de esa familiar que había en las sociedades grecolatinas, ¿no? Pero... Y por lo que está pasando en su palacio también y en su isla, ¿no? Es verdad. Para salvar el reino. La esperanza, ¿no? Para salvar un poco el reino a su madre, ¿no? Y porque sabe que ya no hay nadie que sea capaz de salvar esta situación excepto su padre, ¿no? No, que al final lo pagan todos estos que querían usurpar su trono, ¿no? Pero es ayudado, es muy curioso, ¿no? Por esa Juno de alguna manera disfrazada, ¿no? Creo que se disfraza de mentor o algo así, ¿no? Bueno, le va dando consejos y le acompaña hasta donde está el señor Ulises, ¿no? O Odiseo. Lo que decías, ¿no? No sé cuántas personas se han leído la historia de Odiseo, ¿no? Es difícil de leer, como yo me lo intento leer, pero es muy difícil. Tienes que tener un cierto conocimiento de todas estas métricas y todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que la historia que le sucede, que nos ha puesto Hollywood de todos estos cíclopes y de todas estas aventuras que tiene, pueden pasar, yo que sé, 1 año, 2 años, más no, o sea, lleva preso en una isla creo que es Calíope que lo tiene preso, pues un montón de años, o sea, prácticamente toda la historia, y a nosotros nos da la sensación de que el hombre lleva, como dices tú, 10 años de aventura. No. Él lo pilla, lo retiene allí Calíope seguramente. No, es Circe, no, creo que es Circe, es la bruja Circe, la hechicera Circe que lo tiene retenido. Una de las dos, sí. Yo es que ahora no me acuerdo, pero creo que sí. Yo creo que es Calíope, pero es igual. Alguien lo tiene allí, una ninfa. Pues hagamos una encuesta. Que nos dejen en comentarios, ¿Circe o Calíope? Vale, Circe o Calíope, vale, correcto. Yo es que creo que Zeus le dice a Calíope, lo que puede ser que igual le dice Zeus a Calíope, le dice que lo suelte, y no era la que le tenía prisionero. Eso pudiera ser. Porque no es fácil acordarse de todos los nombres, ¿eh? No. Y más yo, que soy romano, y todo lo traduzco. Pero bueno, la cosa es que él lleva 7 o 8 años detenido. De hecho, cuando, creo que Juno que le dice, cuando empieza la Ilíada, la Odisea, el primer capítulo, están hablando los dioses sobre el asunto. Y Juno le dice, oye, chaval, deja al muchacho que vuelva a su reino, hombre. Y bueno, allí discuten un poquitín, ¿no? Así que, igual que Troya, es una guerra más de dioses que de hombres, aquí también están los dioses. Correcto. Y Penélope también, envejecida, esperando noticias de un marido cuya muerte ya, claro, es que ya la darían por hecha. Si ha estado 10 años que no ha regresado de la guerra de Troya, aquí surge un poco, ¿no? Un reino gobernándose con incertidumbre, ¿no? El hombre que partió a la guerra, que no ha regresado, pues oye, está dejando un vacío de poder. Eso sería impensable también, ¿verdad, Ángel? Aquí la historia que nos intenta narrar fidelidad familiar. Homero, claro, es la fidelidad, la lealtad, pero claro, es que sería impensable ya, ni que, siempre lo hemos dicho, en 10 años de guerra, que todos estos reyes micénicos hayan estado 10 años lejos de casa luchando, eso sería inviable ya, que no hubiesen encontrado usurpadores, sucesores, etcétera, etcétera. ¿No? Es que no es coherente, no es coherente porque ese reino sería amenazado por los reinos de al lado y alguien tendría que tomar el poder, ¿no? Y Telémaco, por lo que nos dice, era muy chiquitito, alguien tendría que hacer de regencia, ¿no? A mí me cuesta mucho que eso fuera real, ¿no? Pero yo creo que lo que nos intenta decir es el ansia de ese padre de volver a su familia
el ansia de ese rey a volver a su reino, ¿no? Y la fidelidad de su mujer y de su hijo, pues pues bueno, a esa familia, ¿no? Es lo que nos narra. Si nos ponemos un poco serios, es difícil que eso aguante 20 años, porque estamos hablando de reinos de supervivencia, ¿no? Y ahora he mirado, sí. Ahora he mirado el detalle sobre las dos que retuvieron a Sí. Ulises, a Odiseo, y fue Circe lo retuvo durante un año, ¿vale? Aproximadamente, que transformó a su tripulación en cerdos y tal, ¿vale? Y luego, cuando lo liberó, Calipso, no Calíope, Calipso, en la isla de Ogygia, lo tuvo retenido durante 7 años. ¿Vale? Calipso. O sea, fueron Circe primero y luego Calipso, ¿vale? Y a partir de ahí, Zeus, Atenea convence a Zeus y Zeus envía a Hermes para ordenar a Calipso que lo deje marcharse, ¿vale? Pero bueno, más o menos esta es la sucesión que narra la Odisea, ¿vale? O sea que... Bueno, la cosa es que lo retienen mucho tiempo, así que si lo tienen un año retenido una persona y 7 otra, su viaje son 2. Su viaje son 2. Y entre que prepara barcos y sale y no sale, pues igual son 6 meses menos. Y sin embargo, lo que conocemos, esto es lo que hay. El hijo toda la historia de su hijo buscando a su padre, prácticamente no se conoce en el cine, ¿no? Y ¿qué podría ser? El 40% de la Odisea, que es cuando Ulises llega a su patria, que se disfraza, creo que es de mendigo, y de alguna manera intenta ver cómo va la situación, intenta tomar su reino, pues es el 40% de la Odisea. Y esto tampoco sale, o sea, la Odisea son, ¿qué? 5 de las estrofas. ¿Qué es lo que nos cuentan? Correcto. Y ahí aparece otra cuestión interesante, ¿no? Porque si dicen o decimos o narramos que Odiseo ha estado 10 años con sus compañeros luchando en la guerra de Troya, ¿cómo comenzó aquella guerra, no? Lo lógico que nos entre en la cabeza sería muy fácil, pues eso lo cuenta la Ilíada, ¿no? Pues tampoco. Porque aquí es donde Homero empieza a sorprendernos, ¿no? Porque la Ilíada tampoco comienza con el inicio del conflicto. De hecho, cuando se abre el poema, la guerra lleva ya casi una década devastando las costas de Asia Menor, ¿no? Estamos hablando de que estamos entrando en el momento de la ira de Aquiles, ¿no? Es cuando Aquiles se cabrea con Agamenón y dice que no va a luchar, pues ahí es cuando empieza la Ilíada, que ya estamos prácticamente al final de la guerra, ¿no? Y bueno... Perdona, ¿lo del caballo tampoco? Tampoco. ¿Qué me estás contando? Caballo, ni la caída de Troya, o sea, no veremos el final de la guerra, o sea, la Ilíada no recoge ni el caballo, ni la muerte de Aquiles, ni el saqueo de la ciudad, ni el regreso de los vencedores. Entonces, la pregunta que nos surge, llegados a este punto, es, ¿nos vamos a leer la Ilíada? ¿Y de dónde salen todas esas historias que queremos conocer, no? Esa es la pregunta que nos surge, que es lo que queremos desvelaros un poquito aquí en este programa, ¿no? Esto nos obliga a abandonar un poco la idea de que Homero escribió una epopeya única sobre la guerra de Troya, ¿no? En realidad, lo que hoy llamamos la guerra de Troya, ya lo hemos dicho, es un mosaico formado por muchos relatos transmitidos durante generaciones y protagonizados pues por héroes diferentes. La Ilíada y la Odisea, queremos que sepáis que son las dos piezas más famosas de ese mosaico, pero que no son las únicas, ¿no? De hecho, ni siquiera intentan contar la historia completa. Y ahí reside quizá la grandeza de esto, ¿no? Sí, aquí pones en el guión pones el ejemplo de Arturo, ¿no? Que me parece muy bien, ¿no? Hay historias de Arturo que cuentan pues su reino, otras historias del Santo Grial, otras la de Lanzarote, ¿no? Cada uno es una historia, sin embargo nosotros las ponemos juntas y parece que sabemos un poquitín pues toda la historia de Rey Arturo. Sin embargo son historias totalmente diferentes que nosotros pues las hemos vinculado, ¿no? En el imaginario colectivo nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y estos sesgos de los que hablamos últimamente mucho en nosotros, ¿no? Porque nos condicionan este sesgo de primera impresión, a nosotros nos da la sensación que todo es muy lógico. O sea, empieza la guerra después de París porque Helena de Troya, pues bueno, tiene la obligación de enamorarse por el juramento en este caso de Afrodita, va allí, aquellos se lía parda, están 10 años aquellos pues atacando Troya, y cuando ya cae Troya y todos vuelven a su casa excepto Eneas, que es el verdadero héroe que va a otro sitio, viene Odiseo y tiene esta aventura de 10 años. A nosotros nos parece pues que todo esto nos lo cuenta la Odisea, la Ilíada y la Odisea, y no es así. Son muchos libros, incluso historias mitológicas paralelas, ¿no? Y que seguramente de estas historias paralelas hay muchas versiones, porque cómo muere, ¿no? Cómo muere el del talón de Aquiles, cómo muere, ¿no? Pues nosotros, algunos pensamos que solo cargó el mismísimo París, ¿no? Pero hay otras versiones, ¿no?
Pero nosotros tenemos una idea en la cabeza, oye, que parece que es así, que nos lo cuentan Homero, todo nos lo cuenta Homero. Sí, parece que todo está recogido en la Ilíada de la Odisea y hay mucha mitología. Y esta es nuestra función. Hoy os vamos a hablar un poquito de esta Odisea, ¿no? Del origen, de todo lo que hay. Pero lo que queremos abrir y queremos que opinéis, luego vosotros, si queréis que sigamos o no sigamos, os hacemos este programa especial que vamos a incluir entre nuestros Castra Estiva, ¿no? En verano, porque queremos que ahora que está de boga la película de la Odisea, es de ley que sepáis de dónde procede todo y quizá todo lo que nos ha explicado sobre la Odisea o cómo tenéis que enfocar todo esta historia que vayáis a ver. Cuando vayáis a ver la Odisea, que sepáis que hay mucho más, ¿no? Entonces, nuestra misión y nuestra obligación es ofreceros la posibilidad de que cuando acabe la temporada de verano, cuando acabe nuestro especial, si queréis, pues podemos seguir hablando de este ciclo troyano. Y os intentaremos traer todas esas historias, ¿vale? Que van anexadas en este mosaico, ¿no? Intentaremos recomponer un poco el mosaico para que tengáis una visión general de todo este mundo homérico, ¿no? De todas estas obras del ciclo troyano. No sé si nos estamos metiendo en un berenjenal o no, Ángel. Yo te dejo a ti en el berenjenal. Tú eres más oriental que yo, ¿no? Ahora, a mí lo que me molaría es si podemos pisar parte de estas tierras. ¿Tú te imaginas que pudiéramos pisar parte de esas tierras, Sergio? Bueno, tú ya me estás tirando de la lengua. Yo ya te estoy tirando. A ver, ¿para qué estoy? En primicia. Ya que estáis escuchando este programa y os habéis tomado la molestia de dedicarnos un ratito, ¿vale? Sí que os avanzaremos, pues que, como ha dicho Ángel, Túnez está muy, muy bien trabajado, lo hemos vivido, lo hemos disfrutado y hemos descubierto una joya, ¿vale? Una joya en el África proconsular, y lo que vamos a hacer es, cara al año que viene, con Halcón Viajes, pues intentar hacer este viaje en Semana Santa, ¿vale? En Semana Santa con una temperatura un poco más agradable, porque hemos pasado un poco de calor. Bueno. Y entonces, intentar meter, ahora que ya conocemos el territorio y sabemos qué es lo más interesante y lo que más ha gustado a los viajeros, pues intentaríamos hacerlo en 5 o 6 días en Semana Santa, ¿vale? O sea que ya os vamos avisando para que ya os vayáis guardando vacaciones para Semana Santa. Sí, vamos a intentarlo. Pero Ángel, eso que dices de Troya, tú imagínate, porque ya lo hemos estado hablando también con Gerardo, nuestro agente, nuestro magister Fabri, nuestro prefectus Fabri, ¿vale? Que estamos intentando ir al Asia Menor. Cara al verano que viene, para agosto, finales de agosto, que haya una temperatura un poco agradable, hacer las ciudades de Asia Menor, de Turquía, y hacer una parada en Troya. Yo creo que es imprescindible. Si pudiéramos visitar el yacimiento de Troya, y allí podemos narrar infinidad de historias. O sea, si podemos conseguir esos 2 viajes. Yo estoy en éxtasis. No, es cierto, porque además, si podemos hacerlo, nosotros vamos a intentar, ¿eh? Eso sí que es verdad, y Gerardo lo va a mirar con todo su corazón, igual que nosotros vamos a intentar, ¿no? Pero estamos hablando de lo que dices tú. Esa Troya, que es el final de ese siglo XII, esa caída de todas las civilizaciones conocidas, hititas y, bueno, de la zona y micénicos en este caso, y poco después salen las ciudades de la Jonia, que están de ahí abajo, están en ese mar Egeo, ¿no? Que son las primeras que salen, las de la Jónica, ¿no? O de poder visitar cómo cayó esas civilizaciones y cómo renacieron, pues sería bestial. No podemos ir a Fenicia, que nació un poco antes, pero bueno, esas son joyas, ¿no? Y quizás pisando esas piedras entendamos por qué esos hombres veían dioses, ¿no? Porque ellos veían que los dioses caminaban a su lado, ¿no? Porque vivían en un mundo hostil. Piensa que esa gente vivía del mar, y el mar en aquella época era traicionero, ¿no? Así que un poquitín se ofrecían a los dioses, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Sería espectacular. O sea, no solamente poder hablar de la Ilíada y de la Odisea, sino tocar ese suelo que quizás tocaron esos aqueos, ¿no? Aunque sea míticamente, seguramente que hubo allí aqueos luchando, ¿no? Y hititas por ese territorio. Sí, esa es una de las dudas que tampoco podemos confirmar. Sí que hay excavaciones hechas por Schliemann, ¿vale? En el siglo XIX, y sí que se descubrió varios estratos de Troya, una Troya que coincidía con el tiempo de esa Wilusa del siglo XIII a.C., esa guerra de Troya. No sabemos si es una realidad o es un mito. Nosotros queremos pensar que aunque sea un mito tiene parte de realidad, sí. Y lo que queremos traeros es eso, la posibilidad de visitarlo, y en el caso de que podamos o que no podamos, pues ya será otra realidad,
¿vale? Lo que sí queremos independientemente es traeros en esta nueva temporada que va a empezar a partir de septiembre, pues una parte de mitología dedicada al ciclo troyano, ¿no? Para entender un poco este concepto. Que si queréis que lo hagamos, pues nos votáis, nos ponéis que sí los comentarios. Sí. Si decís, no, que sois unos pesados, que ya estamos hartos de los dioses, que con lo que habéis explicado hoy ya hemos tenido bastante, pues lo vamos a hacer igualmente, ¿no? Sí, vamos a hacerlo igual porque somos dos detectores, pero sí, está bien que el pueblo pues se exprese. Y crea que se expresa, ¿no? Sí, hombre, a menos creer que eres libre, pues tampoco no es malo para nadie. O sea, luego nosotros somos dictadores que bueno, tenemos bondad en el corazón. Tampoco hemos crucificado a tanta gente, o sea, a ver. Tampoco los justos, ¿verdad? Los justos, bueno, los que no hacen lo que nosotros queremos, que tampoco, oye, es que la gente a veces quiere tener libre albedrío cuando nosotros decimos las cosas bien, ¿no? No, hacemos esto y yo ya intentaré presionar a Sergio para hablar de la epopeya de verdad, esa sí que sucedió de verdad, que es la Eneida, esta hay que hablar. Claro. Desde el juicio de París. Todo bebe del mismo afluente, ¿no? O sea, son afluentes que vienen del mismo río. Sí, ¿no? Todo acaba en el Tíber, todo acaba en el Tíber, hasta el Éufrates. Hasta el Éufrates. El Éufrates es afluente del Tíber, ¿no? Bueno, a ver, desde el juicio de París hasta que Rómulo nace, eso es una línea que está clarísima. A ver, la Eneida sí que explica las cosas. Estos son más raros. A ver cómo lo explicamos, que es muchísima cosa, pero bueno, no nos vayamos del tema. Esto es lo que podemos hacer en el futuro. Hoy hablamos de la guerra de Troya, ¿no? Y seguimos hablando de esta Ilíada, de esta Odisea, ¿no? Y lo que queremos decir es que no es un único libro. No. Y que no se narra tampoco la historia de principio a final. Hay que irla buscando, hay que ir trabajándola, ¿no? Entonces, los antiguos griegos tenían una ventaja respecto a nosotros, ¿verdad, Ángel? Y es que sí que entendían esas historias. Claro. Para ellos no existía una única epopeya, sino que era un inmenso universo de relatos donde había un Aquiles que protagonizaba historias, Odiseo otras, Agamenón otras, y donde personajes secundarios, que para nosotros eran secundarios en la Odisea o en la Ilíada, o creemos que son secundarios, tenían poemas enteros dedicados a sus hazañas, ¿no? Y Homero escribió dos de esas grandes obras que sin duda fueron el culmen, ¿no?, de la literatura universal, pero no escribió toda la historia. De hecho, ni siquiera lo pretendía, porque sus oyentes ya sabían todo eso. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque nos detenemos aquí en un momento y decimos que es probablemente la mayor diferencia entre un griego del siglo VII a.C. y nosotros, que cuando Homero comenzaba a recitar la Ilíada, nadie necesitaba que le explicaran quién era Aquiles o de dónde venía. Nadie preguntaba por qué Agamenón mandaba sobre tantos reyes, porque era el conductor de pueblos, ¿no? Porque nadie necesitaba una presentación de Helena o de Príamo. Todo el mundo sabía quiénes eran Helena y Príamo, del rey de Troya, ¿no? Y eso puede ser, para hacer un símil, como antes has hablado del rey Arturo, pues nosotros hoy podemos saber quién es Don Quijote, Sherlock Holmes o Darth Vader, ¿no? Por decir algo, 3 ejemplos, ¿no? Homero no estaba construyendo un universo, sino que era entrando en uno en el que su público ya habitaba. Esto, o sea, esa es la diferencia. Hay una película que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios. No sé si te suena. Que sale el Capitán Nemo. Allí sale el Capitán Nemo. ¿Quién te va a explicar quién es el Capitán Nemo? Ya lo explica Julio Verne, ¿no? Salen la masa. El Dr. Jekyll y Mr. Tampoco te explica quién es. Porque ya sale la Ilíada. Esto es la Liga de los Hombres Extraordinarios. No tiene por qué explicarte los personajes porque todo el mundo los conoce, ¿no? Y esto es lo que está haciendo Homero, ¿no? Y es lo que dices tú. Hay que ponerse, como siempre que hablamos de historia, Sergio, o de mitología, hay que ponerse en las gafas de esos hombres del siglo VII. Ellos conocían a todos esos héroes. Entonces, Homero no necesitaba explicarle sus cosas, ¿no? Si yo ahora inventara o ficcionara una obra, como has dicho tú, del Cid y Sherlock Holmes en la misma historia, yo no tenía que preguntar quién son, ni tenía que decir quiénes son, porque todo el mundo los conoce. Yo haría una ficción, ¿no? Y ya está. Pues esto es lo que hace él, ¿no? Y claro, por eso a nosotros nos cuesta pues rellenar esos vacíos, ¿no? Los tenemos que rellenar pues con otras obras, ¿no?, transversales a esto. Correcto. Es que durante siglos nosotros hemos recibido estas historias pues, un poco desordenadas, ¿no? Yo qué sé. Alguien nos habló del caballo de Troya. Luego una película nos enseñó a Brad Pitt haciendo de Aquiles. Luego vimos un cuadro donde salía el juicio de París, ¿no? Y un libro infantil pues salió el Cíclope, Polifemo, ¿no? Y más tarde descubrimos que también existen las sirenas, Circe, etcétera, etcétera, ¿no?
Y poco a poco hemos hecho nosotros, esto es un error que yo me atribuyo también, y que hasta que no investigas y te das cuenta de todo esto, pues no lo asimilas, ¿no? Pero poco a poco llenamos nuestra memoria de esos personajes, ¿vale? Griegos, de la antigua Grecia, pero rara vez, por decir que casi nunca, alguien nos ha explicado cómo encajaban unos con otros, ¿no? El resultado es que casi todos conocemos los nombres por separado, pero muy pocos conocemos el mapa global, ¿no? Y quizá ese mapa sea mucho más interesante que cualquier de las historias por separadas, ¿no? Y eso es lo que queremos arrojar nosotros un poco de luz, ¿no? Porque cuando empezamos a colocar cada pieza en su lugar, ¿no? Cada personaje en su momento adecuado, pues comprenderemos que la guerra de Troya no comienza con Aquiles, y que la Ilíada no termina con el caballo, y que la Odisea no es el siguiente capítulo de la Ilíada, y que detrás de cada héroe existe una historia anterior que explica pues por qué actúa como actúa, o por qué cuando va a Troya hace tal cosa, o cuando está en la Odisea o aparece en la Odisea hace tal otra, ¿no? Entonces en realidad la película de Nolan nos está brindando una oportunidad magnífica. Hay que verlo como eso, ¿no? Como una oportunidad, no tanto para hablar de Odiseo, sino para volver al principio, para preguntarnos cómo empezó todo, ¿vale? Sí. Y sobre todo, pues para descubrir que el viaje más fascinante no sea el regreso a Ítaca, sino también el camino que nos lleva hacia la guerra de Troya, y luego ya hablaremos del regreso a Ítaca, ¿no? Es que es como un poner, ¿no? Ahora, Nolan se lo ha currado, nos ha traído esta película, la gente dice que es muy buena, que es espectacular, pero la gente ve ese tramo, ¿vale? No sabe cómo empieza todo. Entonces, yo creo que lo más importante es de inteligentes y de curiosos también, intentar ir más atrás. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, traeros todo el origen. Claro. ¿Cómo llegamos a ese punto? No sé si me explico. Sí, bueno, yo te entiendo. Sí, pero... No, ellos también te entienden. Nuestros oyentes bueno, nosotros hemos explicado muchas veces historia y siempre hemos ido con estas precauciones. Yo creo que es importante hacerles puzzle y entender que el puzzle viene de diversas fuentes, y entender que como viene de diversas fuentes, pues a veces hay diferentes interpretaciones de lo mismo, ¿no? Y en el imaginario colectivo, pues nos ha quedado una, que quizás es la que más se repite, o sencillamente de la ciudad más importante, o la versión que nos ha quedado, que a veces también a saber las versiones que hay, ¿no? Yo quisiera apuntar también otro dato, y es que exactamente la Odisea que nos explica la aventura de ese hombre, o el deseo de volver a su patria, de alguna manera, o sea, ¿qué es exactamente la Odisea? ¿No? Sí, nos explica la Odisea, aventura, todos esos encierros, todos los hombres que mueren, creo que solo sobrevive él, pobre, al final, pero ¿qué nos está explicando? Es el deseo de reunirse con su mujer y con su hijo, incluso renunciando al rey, o sea, al final es el reino, pero, o nos está explicando, es una aventura, ¿no? Por ejemplo, es una historia de una persona individual que busca su propio éxito, o es como la Eneida, de alguna manera, pues un destino de los dioses para crear otra cosa. ¿Qué nos está explicando la Odisea, no? Y yo creo que ese es un planteamiento que también se podría hacer la gente, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? ¿Es una aventura? ¿Es todo un pueblo? ¿O es el deseo de un hombre simple que quiere, de alguna manera, volver a abrazar a su mujer y a su hijo? Pues sí, es ni más ni menos que eso, un viaje de un hombre que lo que pretende es volver a casa, ¿no? Y es que hoy también hay que entender que hoy estamos acostumbrados más al formato saga, ¿no? Y esperamos pues que un autor pues que primero nos presente personajes, nos explique cómo empezó todo, que desarrolle un poco el contexto y que nos vaya conduciendo poco a poco pues hasta un desenlace que finalice la obra, ¿no? Y eso pues en el mundo griego no funcionaba así, era muy diferente. Ni ese concepto existía. Yo, quitando de tus libros, ¿no? De tus sagas, ¿no? Creo que tiene una saga con 5 libros, ¿no? Yo tengo una con 3, pero por ejemplo, yo en mi tiempo de juventud leí mucho Asimov, ¿no? Y Asimov empezó con lo que se llamaba la trilogía de la Fundación. Pues eran 3 libros. Luego hizo 2 más, que estaban en el tiempo después. Pero luego hizo precuelas, 2 precuelas. Entonces, tú empiezas a leer, como dices tú, esas cosas que te quedaron no contadas en la Fundación, que era el primer libro de la serie, pues hacia la Fundación, y te lo explica todo, ¿no? Y como dices tú, estamos muy acostumbrados a elaborar todos esos personajes, pero luego la verdad es que en la antigüedad no existía ese concepto, ¿no? Y luego, como dices tú,
todas esas personas conocían la mitología porque iba boca a boca, que muchísimos de los personajes no había que presentarlos porque todo el mundo conocía sus características. Y cuando decía que Aquiles era invencible, todo el mundo ya lo sabía. ¿Para qué tiene que explicarlo más? Y que tenía solo un punto débil, tampoco tenía por qué explicarlo porque todo el mundo lo sabía, ¿no? Hay que entenderlo así, que esas cosas que no nos explican, no las explica porque todo el mundo las sabía, ¿no? Y que tampoco es su fin. Homero tampoco quiere explicar eso. Claro, él no era más que un Aedo, un poeta que iba relatando sus episodios, esas leyendas, iba por los palacios, por las plazas, por las casas, por las festividades que se organizaban en todas las ciudades o en el campo o en cualquier villa o lo que fuera en aquel momento, y cada generación pues iba añadiendo pues matices, metía más énfasis en los personajes, los magnificaba, los convertía en héroes, ¿no? Y todo eso cuando Homero pues compone sus poemas, o al menos cuando esos poemas adquirieron la forma en la que han llegado a nosotros, pues aquella tradición pues ya llevaba mucho tiempo viva. O sea que eso le permitía empezar en mitad de la historia. Ya no hacía falta explicar todo la introducción, porque el lector ya era consciente de que ese universo estaba ya formado y tenía todo ese conocimiento. Y vamos, eso es una ventaja táctica, ¿no? Y eso era precisamente la Ilíada, ¿no? No era la historia de Troya. Dime. Claro, ¿hasta qué punto Homero lo que hace es de alguna manera poner en teatro o en oda claro. Un saber colectivo que ya sabía la gente, ¿no? Con lo cual, lo que no estaba puesto, pues la gente ya lo sabía. Y a nosotros, por desgracia, nos faltan esos trozos que rellenamos de otra manera. Claro. Durante siglos hemos leído la Ilíada esperando encontrar un principio que nunca quiso contar no. Y un final que nunca pretendió escribir Homero. O sea que al final, cuando nos lo encontramos, pues rellenamos esos huecos con recuerdos de otras obras, ¿no? Como de cuadros, de películas o de novelas modernas. Y eso es lo que intentamos, componer el mosaico un poco en base a lo que nosotros sabemos o hemos escuchado por ahí, ¿no? Y eso tampoco creo que sea lo correcto. No nos permite tener un relato lineal, ¿no? ¿Y eso es culpa de Homero o es culpa nuestra, Sergio? Bueno, es culpa nuestra, porque Homero hacía lo que tenía que hacer en su momento, en su época, ¿no? Homero no necesitaba explicar todo eso, porque ya la gente lo sabía. Él partía de explicar lo esencial. Nosotros, pues tenemos la obligación, y entiendo, como divulgadores también, es nuestra función y nuestra obligación, rellenar esos huecos e ir buscando esa información y transmitirle a nuestros oyentes el relato lo más lineal posible o el mosaico lo más ordenado posible, porque debe ser complejísimo, sí. Incluso encajarlo en el tiempo, ¿no? Más o menos intentar hacer como una línea temporal, ¿vale? O una presentación de personajes y una introducción para que la gente pueda situar todo en el complejo mapa del ciclo troyano, no solo de la Odisea y la Ilíada, que son dos momentos muy puntuales. Es que cuenta, claro, la Troya, la Ilíada y la Odisea, sobre todo la Ilíada, ¿no? Pero la Odisea también nos está explicando un montón de intervenciones de los dioses que tienen que ver luego con muchísimas otras cosas, con muchísimas otras ciudades. Por ejemplo, nos hablan mucho de Argos, ¿no? De Argos, el perro, pero la ciudad, ¿no? Argos es una ciudad importantísima en aquella época, mucho más que Esparta. O sea, que al final, de esta manera transversal, nos explican muchísimas cosas de ese mundo, ¿no? De la caída de ese mundo, como dices tú. Nos está explicando el final de la Edad del Hierro. Es que es tan bestial, Sergio. Es tan bestial que a veces dice, va, Troya. No. Es el final de una época y él lo está explicando desde otra época. Es tan bestia como eso. Correcto. Y ese ciclo troyano no es el título de un libro tampoco. No esperéis encontrar un libro que ponga el ciclo troyano. Bueno, igual Sergio se vuelve loco un día. No creo. Y es el nombre que le damos pues a eso del conjunto de relatos, ¿no? Que narraban todo eso lo que sucedió antes, durante y después de la guerra de Troya, ¿no? Algunos han llegado hasta nosotros íntegros y otros pues conocemos fragmentos. Y es precisamente ese camino el que nos gustaría hacer con vosotros, ¿no? No para convertirnos en expertos en mitología, porque no lo somos, ni para memorizar árboles genealógicos que son también infinitos, ¿no? Y están en movimiento. Eso, correcto. Sino que lo que queremos es que detrás de esas historias pretendemos encontrar algunas de las preguntas que llevan acompañando al ser humano desde hace casi 3.000 años, ¿no? Porque muchos iréis al cine pensando que vamos a conocer la historia de Odiseo viendo la Odisea de Nolan, ¿no? Y sin embargo, la verdadera sorpresa es descubrir que la historia de Odiseo, como lo diríamos, comienza mucho antes de que él se vaya a Troya. Sí. Comienza con decisiones tomadas por otras personas,
véase Agamenón y Es compañía, verdad. juramentos de lealtad, rivalidades entre reyes, incluso, tal y como nos lo narra Homero, son los dioses los que deciden el destino de los seres humanos. O sea que la guerra de Troya no es un conflicto entre seres humanos, es un capricho de los dioses, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, O una sí. rivalidad entre los propios dioses, más que nada, ¿no? Yo me imagino ese reino de Ítaca, que era, bueno, un reino chiquitito, y se empieza a mover Esparta y todos los reinos aqueos micénicos, y le dice, tú para allá. Y él dice, pero yo estoy abrazado aquí con mi mujer, mi hijo acaba de nacer, tengo un perrito fantástico, ¿para qué tengo que ir? Y tiene que ir. Y tiene que ir. Y él no decide la guerra. Él y sus hombres y sus guerreros de su pueblo abandonan sus campos y se van a una guerra que a él ni le va ni le viene. Y después pasa lo que pasa, ¿no? Lo que nos explica Homero. Está en la historia de Odiseo. Así empieza, pobrecico. Correcto. Todos conocemos quién es Odiseo, pero no conocemos el mundo del cual salió. Y eso es lo importante. Eso es lo que queremos o lo que pretendemos explicaros con este ciclo troyano, ¿no? Ni más ni menos, intentar arrojar algo de luz y a ver qué opináis. Nosotros hasta aquí podemos leer, ¿no? Os invitamos a que vayáis a ver a la Odisea, que disfrutéis de ese espectáculo, porque lo va a ser. Seguramente que veáis todas las odiseas que hay y ha habido. La de Kirk Douglas a mí me pareció espectacular, fue la que vi yo de pequeño, ¿vale? Hay muchas versiones que se han hecho posteriormente en el cine, en series, en películas, pero lo que queremos traeros algo va más allá del cine, ¿no? Va más allá del espectáculo. Es la historia que hay detrás de todo esto y que ya es suficientemente épica para poder narrarla. Yo creo que os interesará, yo creo que os gustará, pero bueno, oye, la vamos a explicar sí o sí. Sí, bueno, que voten, que la gente que vote. Que voten. Y que al menos que vote su personaje femenino, su personaje favorito. Eneas no entra porque es el mejor de todos, pero de los demás que... Oye, Ángel, que cuando acabemos de explicar todo este ciclo troyano, a lo mejor a la gente le interesa proseguir con el ciclo troyano parte 2, que es como Eneas, que es un personaje que deriva o que sale de este ciclo troyano, también acaba teniendo su propia epopeya, es un personaje, ¿no? O sea, creo que es el líder de una ciudad aliada al menos desde el punto de vista de la Ilíada, es una ciudad aliada de Troya, ¿no? Y es un héroe, bueno, pues un héroe, un guerrero fiel a su ciudad, y bueno, que al final pues le tiene reservada los dioses le tienen reservado un futuro mejor a su descendencia, ¿no? Pero bueno, ella está allí también, o sea, es que hay muchos héroes que pasan por allí que tienen historias propias. Es correcto. Pues bueno, nadie, cuando la gente le dices Ajax Telamón, por ejemplo, o yo qué sé, o le dices Diomedes, el domador de caballos, o le dices Patroclo, o le dices otros personajes inmensos, las Amazonas, Sarpedón, que también era un aliado de Troya. Hay muchos héroes en ambos bandos que tienen su propia mitología, claro. Y eso es lo que queremos explicaros, ¿no? Quizá ordenarlo todo va a ser un poco complicado cronológicamente, pero que por lo menos sepáis quiénes son y cómo se llega a ese momento, cómo se vinculan todas esas historias en un mismo punto, que es esa guerra de Troya, ¿no? Entonces, intentaremos hacerlo de esa manera. Yo creo que por hoy ya basta, os invitamos a que veáis la Odisea, nosotros la vamos a ir a ver y la veremos pues con los ojos del que va a disfrutar de una película de aventuras. De un espectáculo, de un espectáculo con nombres pues hay una versión que han estrenado hace muy poquito, el año pasado, que protagoniza Ralph Fiennes, que es también la historia de un Odiseo atormentado que regresa a Ítaca. Hostia, ¿cómo se llamaba esta película? Espera, despide el programa, Ángel, que yo lo busco y hace un poco de promoción de los viajes y de todo, que yo voy buscando. Vale, pues intentaremos, como he dicho, presionar al señor Gerardo y a Arcón Viajes para visitar esas tierras del mar Egeo, con esas ciudades, por ejemplo, como Éfeso y Pérgamo. Intentaremos, si dentro de lo posible, pisar esas tierras de Troya, esa tierra de influencia hitita, esas tierras tan importantes, ¿no? Esas ciudades que también, si Troya era vasalla, o parece ser vasalla de los hititas, Troya era una ciudad importante que también tenía sus ciudades aliadas, ¿no? Y esos héroes. Intentaremos también repetir el viaje a Túnez en una época un poco más placentera, ya por Semana Santa, por abril, que supongo que no hará tanta calor, llegaremos a los 44 grados, o sea, estaremos fresquitos comparados con este año, ¿no? Y a ver qué nos sale, porque sé que Sergio y Gerardo y yo estamos intentando hacer otro viaje, todavía no sabemos muy bien la fecha, pero que
¿Os parece si yo os digo que tenéis la posibilidad de vestíos, de poneros una lorica segmentata, una lorica amata, o un lobo, o portar el águila, o portar el vexiller, ¿no? O poder hacer servir pues el escudo de un murmilo o el tridente de un retiarios. Estamos intentando llegar hasta esta inversión. A ver si nos sale. Ahora estamos trabajando y el año que viene, pronto, este segundo trimestre de este año, empezaremos ya a definir todos estos proyectos, ¿no? Así que me voy a ir despidiendo porque veo que Sergio no encuentra Sí, ya lo la ha he encontrado, pues antes de despedirme. Se llama The Return, el regreso o el retorno de Ulises o de Odiseo, y la protagonizan Ralph Fiennes y Juliette Binoche, que es una versión más humana del mito de la historia de la Odisea. Es un hombre atormentado y traumatizado que regresa a casa después de una guerra larga, ¿no? Entonces, esta opción también es viable, no tiene componente divino, no aparecen los dioses, es muy sutil, pero sirve también como contraste, pues si la podéis ver, porque ya la han estrenado en cines, me parece que fue a principios de este año, y la tendréis disponible en plataformas. O sea, The Return, el regreso o el retorno o algo así, ¿vale? Disponible también para todos vosotros. Toda la promoción que os ha dicho Ángel de los viajes lo iremos compartiendo próximamente. No tardaremos demasiado ya en empezar a ofertar el catálogo de viajes para el 2027 y animaos porque la experiencia ha sido muy buena. La gente, los viajeros han disfrutado mucho y iremos compartiendo todo el contenido que hemos grabando durante el viaje para que disfrutéis de él también, porque hemos hecho, no sé, 5 programas con los viajeros y los iremos compartiendo con vosotros para que veáis a lo que os exponéis si venís con nosotros. Y momentos exclusivos que no hemos querido compartir porque queremos que tienen que ser únicos en cada viaje, ¿no? Y para los viajeros que vienen con nosotros, ¿no? Así que además cada experiencia es única porque cada viaje es diferente y los viajeros también son diferentes, ¿no? Bueno, yo me despido con un octo abrazo y ahora espero que después de estas vacaciones ponernos este septiembre con toda esta tarea del ciclo troyano. Evidentemente yo nunca abandono a mi Roma, así que también haremos cosas de Roma. Sed felices, disfrutad de las vacaciones y un abrazo y os dejamos con más castra estiva porque aún quedan unos cuantos programitas, ¿eh? Cuidaros mucho.